Oramos, le damos gracias al Señor. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. El Señor está aquí. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos presentamos cada uno de nosotros, Señor, cada uno por nombre. Te pido que seas tú, Señor, hablando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción. Que sea, Señor, tu Espíritu y que el corazón sea preparado, Señor, para que la palabra pueda ser recibida, Señor, y que pueda ser sembrada en buena tierra, Señor. Y que no solamente dé fruto al ciento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reprendemos todo espíritu de distracción de este lugar. Todo lo que le quiera venir a imponer en la mente de los cristianos, de cada uno de mis hermanos, en esta hora lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos a tu Espíritu Santo obrando en los corazones. Te damos gracias, Señor, y nos preparamos para recibir tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Como veníamos hablando, este tema comenzó la semana pasada. Veíamos cómo Dios sale del templo, cómo Dios no quería irse, pero al final Dios abandona al pueblo de Israel. Y como vemos cómo Dios está en el templo y se va de un lugar a otro, la gloria de Dios, y hasta que llega al umbral de la puerta y después sube al monte de los olivos, y al último de ahí está mirando la ciudad y después se aleja y se va. Y cómo Dios abandona a Israel. Y vemos por qué Dios abandona. Y vemos el libro de Ezequiel, la visión que recibe Ezequiel es tremenda. Desde el 1 hasta el 40 empieza a nombrar todo lo que recibe. Y después del 40 hasta el 48, Dios le da otra visión. Primero la visión que Dios les da es como Dios abandonaba al pueblo y como Dios estaba esperando que alguien se pusiera a la brecha, que alguien se arrepintiera, que alguien dijera: yo me voy a arrepentir, voy a orar por este pueblo. Pero no hubo nadie. Dice del 40 al 48, Dios le revela otra visión a Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión de la nueva Jerusalén, la madre de todos los creyentes, donde la gloria de Dios volvería. Dios primero le muestra cómo la gloria de Dios se iba y después le muestra cómo Dios iba a volver y a habitar entre ellos. Y esta visión extraordinaria de la iglesia de Cristo es sorprendente porque el Salmo 46 también lo habla. Del 46, del 4 y 5, vamos a leerlo entero. Dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios y la santa habitación del Altísimo. Dios está en ellas, la ciudad no caerá al rayar el alba. Dios le brindará su ayuda. Y nosotros vemos cuando la Biblia empieza a nombrar este templo, este nuevo lugar donde Dios habitaba, este nuevo templo que Dios iba a hacer en este mundo, y Dios empieza a nombrar de codos, de millas y tantas millas, miles de millas para allá y tantos codos para allá y tantos codos de alto, y usted dice: pero ¿y esto qué es lo que es? No sé si usted ha leído Ezequiel. Y empieza a nombrar, pero si quisiéramos levantar este templo hoy en día, necesitamos más que Jerusalén entero para poder levantar este templo, imposible de construir. Por eso que Israel nunca ha podido construir este templo. Ezequiel estaba contemplando la ciudad universal. Gracias, acá tengo. Gracias. Que Dios me la bendiga doblemente igual. Entonces Ezequiel estaba contemplando la ciudad universal y espiritual que será la habitación del Señor para siempre. Un lugar donde iba a habitar para siempre. Es el verdadero templo. El cuerpo formado por todos los creyentes que han nacido de nuevo. Un tabernáculo, dice, imposible de construir con manos humanas. Pablo se hace eco de esto en sus cartas a los Corintios. Y Pablo dice que el templo de Dios se hace cuerpo orgánico en nuestro ser físico. O sea, este nuevo templo no está hablando de murallas hechas por mano de hombre. Si nosotros vemos Hechos 17:24, tengo la nueva versión internacional, no sé si el hermano la pone la misma. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Y dice: no vive en templos construidos por hombres. El Dios que tenemos es tan grande
que el hombre no puede construir un templo para meterlo dentro. Imposible. Ezequiel estaba viendo todas las razas unidas. Y todas las razas bajo un mismo techo de la casa de Dios. O sea, si nosotros traemos a este tiempo de diferentes naciones, de diferentes pueblos, de diferentes países, iban a estar bajo el mismo techo. Él escribe el nombre de la ciudad, será en el 4835. ¿Cómo se llama el nombre de la ciudad? ¿Está ahí? 4835. Ahí lo tienen en la pantalla. ¿Cómo se llama la ciudad? Jehová sana. ¿Qué significa? Aquí habita el Señor, o el Señor está aquí. Ezequiel quería decir en otras palabras, estos pueblos se conocerán por la presencia de Dios. O sea, mi pueblo va a ser conocido porque tiene la presencia de Dios, porque Dios habita entre ellos. Por eso van a ser conocidos la iglesia del Señor. En ellos y sobre ellos habita Dios. Dirán este templo, Dios está aquí. La presencia del Señor está con ellos. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. El Señor le dijo a Ezequiel que cuidara las puertas de esta nueva casa. Que cuidara la casa, que cuidara las puertas de esta casa. Donde la gloria de Dios ahora iba a habitar para siempre. Pero las puertas debían ser cuidadas. Entonces implícitamente el Señor a través de Ezequiel decía: no voy a tolerar las abominaciones que soporté en el templo viejo. No, dices. Tienes que advertirles a la gente acerca de esto, dijo Dios. Ya hemos leído las cosas espantosas que la gente traía al templo durante el antiguo orden, en el antiguo templo. Dios le dijo a los sacerdotes de ese entonces. Vamos a Ezequiel 44:12. Mire cómo Dios empieza a advertirle al pueblo. Dice: por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes, y por hacerlos caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Escuche bien, tendrán que pagar por su iniquidad, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo dice que, ¿qué es lo que dice ahí? No, pero el último, el malo no habitará junto a ti. ¿Así dice la versión? ¿Tiene otra versión? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Lea la versión esa entonces. A ver qué dice. ¿Quién la puede leer? Sí. Está ahí. Pero por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos, y además por haber sido piedra de tropiezo, tendrán que pagar por su iniquidad. He jurado solemnemente con la mano en alto que deben recibir las consecuencias de su pecado. Yo, el Señor, y Dios lo afirmo. Amén. ¿Se da cuenta? Vivirá la consecuencia de su pecado. Hoy en día muchos se predican en los púlpitos que Dios ama al pecador. ¿Y qué más dicen? Pero aborrece al pecado. ¿Has escuchado decir eso? ¿Lo ha buscado en la Biblia? ¿En qué parte está? ¿En qué versículo es? En ninguna parte aparece. Si nosotros vamos a la Biblia, lo que dice realmente la Biblia, vamos al Salmo 5, 5 y 6. ¿Qué dice la Biblia? Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. O aborrece. O sea, ¿qué es lo que hace el Señor? Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y dice el 6: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y el Salmo 11, 5 y 6 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. La Biblia me dice todo lo contrario. No me dice que Dios ama al pecador. Algunos Dios dice: Dios te ama tal como tú eres.
Dios no te ama tal como tú eres. Dios, al único que Dios ama tal como es a su Hijo. Al único que ama tal como es. Dios no te ama tal como eres. Dios te ama a pesar de cómo eres, sí. Pero te pasará por diferentes dificultades hasta que seas como Cristo. Porque el plan de Dios es que cada uno de nosotros sea como Cristo. Y vas a pasar pruebas y pruebas y pruebas hasta que no llegues a la altura de un varón perfecto. A su vez, los adoradores carnales pedían pastores que lo alentaran en su idolatría, confirmándolos en su pecado. Lo mismo que hoy, lo que pasaba en aquel tiempo. Pastores adulando a la gente. Todo va a estar bien. Tranquilo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No, si usted está pecando, no le va a ir todo bien. Por un tiempo quizás le va a ir bien, pero va a llegar un momento que ay. El resultado fue que tanto los ministros como los ministrados contaminaron la casa de Dios con adoración corrupta. Ahora el Señor tiene que poner punto final a todo esto y le dice a Ezequiel en el 44:9: así dice el Señor y Dios: no entrará en mi santuario ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Dios le estaba dando instrucciones a este profeta. Ezequiel, he puesto guardias para custodiar las puertas del templo. No quiero que permitan la entrada de ningún pastor extranjero o persona impía a mi casa. Nadie que no tenga circuncidado su corazón puede entrar a mi lugar santo. Tendré un cuerpo santo habitando en la iglesia de los últimos días. No permitiré que la contaminación corrompa esta casa. Sin un corazón limpio nadie puede comparecer ante mí y servirme a mí sin un corazón limpio. ¿Cuál es el significado de todo esto para nosotros en estos últimos días? Significa que no podemos permitir que Satanás invada el templo santo donde habita la gloria de Dios. El Señor ha proclamado que los pastores de su iglesia y los creyentes individuales serán llenos de la gloria de Dios. Y dice, y no permitirá que ningún impío o persona impura sirva en este nuevo templo que Dios que le estaba dando la visión a Ezequiel. En el 44:13 nos dice, no podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, menos objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las abominaciones que han cometido. El Señor la pone dura. Este es el templo que está viendo hoy en día. Esa es la visión que estaba viendo Ezequiel. De hoy en día. Podemos preguntarnos entonces, pero hay todo tipo de corrupción y contaminación en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Ministro descarriado que continúa, que están bajo pecado y están ministrando. ¿Por qué? Algunas denominaciones que ordenan homosexuales como pastores. ¿Qué está pasando en la iglesia? Líderes de la iglesia que justifican el adulterio se burlan de la realidad del cielo y del infierno. Y si les muestra el pecado, se ofenden. ¿Hay alguien que crea que la iglesia hoy en día no está corrompida? La iglesia del Señor. Hacemos bien en reconocer lo espantosas abominaciones que ocurren hoy en día en las iglesias. Dichos ministros son lobos rapaces disfrazados de cordero. Son seductores, aduladores, pastores vendidos que se niegan a mostrar a la gente el pecado. Empujan a su feligresía a la iniquidad mayor. Y estos pastores nunca servirán en el templo santo que Ezequiel estaba viendo en esta visión. Dios ya ha declarado que se acabaron los días de desorden. Los desórdenes se van a acabar en las iglesias. Por lo tanto, toda la necesidad y abominación que vemos no son parte de la verdadera casa de Dios. Estas cosas espantosas son parte del orden antiguo y muerto
Y Dios despreció el orden antiguo, porque Dios sacó su gloria de esta casa. Entonces declaramos que no será así en su santuario santo donde habita Jehová Sama. Sin duda que ya hemos escuchado este clamor común entre los creyentes que están preocupados. ¿Cuántos se levantan a clamar aquí? ¿Cuántos se levantan a orar? ¿Cuántos están orando por su país, por este pueblo, por esta ciudad, por su iglesia? La iglesia ha perdido completamente su influencia en este mundo. Ha perdido su peso públicamente. Es completamente irrelevante para la juventud la iglesia. A juzgar por los medios y por los líderes de la nación, la iglesia es un puro accesorio en la vida de las personas. Pero ya no tiene poder la iglesia. ¿Qué pasó? Si piensan que la iglesia carnal ha perdido poder y autoridad en la tierra, pueden estar seguros de que si ha perdido poder en la tierra, tiene todavía menos influencia en el cielo. La iglesia apóstata en este mundo de hoy en día sin duda que no tiene poder con Dios. Entonces en el transcurso de los años se ha vuelto nauseabunda. El Señor se ha lavado las manos de ella. Dice, no queremos tener nada que ver con la iglesia tibia y autocomplacencia. ¿Sabe que en una iglesia así el Señor no habita? Dios ya ha descartado a denominaciones enteras y ha sacado su gloria. ¿Quiere que Dios saque la gloria de su iglesia? Póngase a la brecha. Póngase a la brecha. Icabod. Icabod. ¿Qué es lo que es Icabod? Icabod es un hijo, nieto de Elí, hijo de Fines. Acuérdense que Elí tuvo dos hijos sacerdotes. Uno se llamaba Fines, que cuando murió con los filisteos perdieron el arca. Y los filisteos quitaron el arca al pueblo de Israel y se la llevaron. O sea que se llevaron la gloria de Dios. ¿Y qué significa Icabod? Porque fue cuando se lleva la gloria de Dios, nace este hijo. Y cuando nace este hijo, acuérdense que en ese tiempo los nombres eran de acuerdo a lo que estaban viviendo. Y su madre le puso Icabod porque había muerto el padre del niño en la guerra. Sin gloria significa. ¿O dónde está la gloria? Icabod es el hijo. Entonces quiere decir que la gloria de Dios sí ha sido sacada de Israel. Eso representa Icabod. ¿Sabe qué? Hay muchos Icabod hoy en las iglesias. Que me está boicoteando. ¿Dónde está? Que lo pillo. Sin gloria. Una iglesia sin gloria. Una iglesia donde la gloria de Dios ya no está. Uno de estos días le dará la carta de divorcio Dios a la iglesia apóstata. ¿Sabe qué? Dios va a sacar su gloria de la iglesia si no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Sola una iglesia reconocida por nuestro Señor y su verdadero templo, el santuario santo donde habita su gloria, está conformado por un ministerio justo y por un pueblo fiel que tiene fervor por Dios. Entonces no se trata del sistema eclesial estructurado y visible, sino de una iglesia formada por un miembro aquí, un miembro allá, en África, en la India, en China, en Chile, en Honduras, en Colombia, en diferentes lugares. No, esta es la iglesia que Dios va a formar, son de diferentes países. En estos templos santos no se le permite ministrar a los de corazón que no están circuncidados. Acuérdense que Dios circuncida el corazón hoy en día y nunca podrán hacerlo. Por el contrario, Dios tiene un pueblo justo ante Él y se mantendrá justo hasta la venida de Cristo. ¿Cómo se llama esta iglesia que Dios está preparando?
se conoce como Jehová Sama. El Señor habita allí. Así será conocida la iglesia de hoy en día. Jehová Sama. Solo el sacerdocio de Sadok pastorea la ciudad a la iglesia llamada Jehová Sama. Dios está allí, solamente los sacerdotes de Sadok. ¿Por qué estamos pasando el estudio del sacerdocio de Sadok el día martes? Porque en la iglesia de Jehová Sama solamente los sacerdotes de Sadok pueden ministrar. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el sacerdocio de Sadok si los sacerdocios eran de Levita? Sadok era descendiente de Levita. Ezequiel nos dice que el ministerio glorioso templo nuevo consistirá completamente de un nuevo orden, y describe este nuevo orden sacerdocio recordándonos cómo era el viejo orden. Y Dios nos dice por medio de este profeta, Ezequiel 44, 10 al 13. Y acá vamos a ir viendo por qué Dios cambia el sacerdocio. Dice, tendrán que pagar por su iniquidad, ¿quiénes? Los levitas. ¿Qué estaban haciendo los levitas? Había iniquidad en los levitas. Dios descarta un sacerdote que está en iniquidad. Dice que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Y dice, podrán servir en mi santuario como custodios de la puerta. Nada más. Pero no podrán acercarse a mi presencia. Podrán estar en la iglesia, podrán estar sentados, pero no van a ministrar en el púlpito. Dice, en algunos otros menesteres del templo sí pueden estar. Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo. Y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. O sea, serán solamente para servir, pero no para ministrar. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, dice el Señor. Y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes y por hacerlo caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo, el Señor, lo afirmo, no podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Qué fuerte el Señor. ¿Es fuerte? El Señor es duro. ¿Sabe cuál es el problema? Que aún no conocemos a Dios. Por eso que muchos cristianos juegan en el Evangelio. Porque aún no han conocido y no saben quién es Dios. No conocen a Dios. Continuarán con sus ritos y programas, pero Dios jura que no les servirán ni podrán acercarse. Luego, tan pronto como el Señor termina, comienza a describir el sacerdocio del nuevo templo que les servirá íntimamente en presencia manifiesta de Él. Y nosotros vamos al 44 y pasamos al 15. En cambio, dice, se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes ¿de quién? De Sadok. ¿Por qué dice? Que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, solo ellos entrarán en mi santuario y podrán, dice, acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Solamente el sacerdocio de Sadok. Dice fuerte, sí es fuerte. ¿Cuántos sacerdotes de Sadok hay acá en la iglesia? El nombre hebreo Sadok significa derecho, justo. Derecho y justo. Eso significa Sadok. Ezequiel se refiere a un hombre llamado Sadok que sirvió como sacerdote durante el reinado de David. Acuérdese que cuando David pierde el trono, su hijo le quita el trono, le arrebata el trono, David tuvo que huir. ¿Y sabe los levitas a quién acompañaron? Al hijo de David. Pero Sadok se fue con David. Fiel a David. El único fiel de los sacerdotes.
Este hombre justo nunca vaciló en su fidelidad hacia el rey David, porque sabía que David había sido escogido por Dios. Se mantuvo al lado del rey y fiel a la palabra de Dios en las buenas y en las malas. Escuche bien, en las buenas y en las malas. En las buenas es fácil estar al lado del pastor, pero en las malas no importaba si David estaba reinando con poder desde el trono de Israel o si estaba huyendo de la ciudad santa para escapar del levantamiento ordenado por Absalón, su hijo rebelde. Sadoc siempre fue leal a David porque sabía que el rey era el ungido del Señor. Sin embargo, no todos los sacerdotes tuvieron la misma actitud de Absalón, de Sadoc, perdón. Abiatar fue otro sacerdote durante el reinado en ese tiempo. ¿Qué hizo Abiatar? Cuando Adonías derrocó a su padre y se proclamó rey, Abiatar abandonó a David y se unió a la rebelión. Y esa experiencia terrible reveló el corazón infiel de Abiatar. Y más adelante, cuando el hijo de David, Salomón, toma el reinado y toma el trono, ¿qué hizo Absalón con Abiatar? ¿Alguien lo sabe? No hemos leído poco la Biblia, parece. Lo desterró, lo echó, y después al tiempo lo mandó a matar. Salomón, señor trono, desterró a Abiatar al desierto y le dijo al sacerdote: no desempeñaste tu función de sacerdote del Señor con fidelidad, o sea, no fuiste fiel. Entonces te echamos porque no fuiste fiel. Ya no tienes parte en el ministerio, en el templo, le dijo Salomón. Hasta el día de hoy Dios no quiere tener nada que ver con la iglesia de Abiatar. Entonces, como Sadoc se mantuvo fiel en todas las circunstancias, vino a representar un ministerio distinguido por su fidelidad al Señor. Por eso Sadoc fue levantado por la fidelidad. Quiere pertenecer al sacerdocio de Sadoc, usted debe orar. Un siervo de oración, un siervo de búsqueda diaria de Dios. El ministerio de la palabra, leer la palabra, comerse la palabra, y la comunión constante con el Espíritu Santo y el servicio hacia el Señor. Ese es un sacerdocio de Sadoc. Además, esta clase de ministro no se vende a ningún precio. Es fiel y es justo. Mientras que otros ministros corren tras la última emoción religiosa de moda que está. Permanece fiel este sacerdocio de Sadoc al pastor y al servicio sacerdotal en el templo. Así es el sacerdocio de Sadoc, y el Señor tiene muchos ministros de Sadoc sirviéndole hoy en día en los templos. Todavía quedan sacerdotes de Sadoc. ¿Cuántos lo creen? No entrarán a estos pastores subiéndose a su púlpito, motivados por alcanzar un logro personal, porque el sacerdocio de Sadoc no busca ser reconocido. Un sacerdote de Sadoc no se atreverá a predicar un sermoncito sin vida, ni ningún mensaje que no provenga del corazón de Dios. Un sacerdote de Sadoc llega al púlpito después de salir de su recámara de oración. Son fieles para comparecer ante el Señor antes de presentarse delante de la congregación. Un sacerdote de Sadoc pasa preciosas horas en la presencia del Señor hasta que un mensaje los consume grabando con fuego en su alma. Un sacerdote de Sadoc trae la presencia de Dios a su congregación y Dios está con ellos, porque Jehová Sama, el Señor, habita en un sacerdote de Sadoc. El Señor dice, el sacerdocio de Sadoc dice: estos ministros entrarán a mi santuario y comparecerán ante mí, se acercarán a mi mesa y me servirán, serán mis encargados, yo les seré fiel, y tendrán mi guía y mi dirección, y les daré mi palabra para que se la den a mi pueblo. Eso dice el Señor de un sacerdote de Sadoc.
El sacerdocio de Sadoc incluye a todos los miembros de este nuevo templo. O sea, no es solamente el pastor, incluye la iglesia. Todos aquellos que quieran pertenecer al sacerdocio de Sadoc. En este nuevo santuario de los últimos días, el sacerdocio de Sadoc, su tarea central es servir personalmente, no al pastor, al Señor. Este ministro o ministerio involucra a todos los que aman a Jesús y anhelan caminar en justicia delante de Dios. El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 1:6, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, ¿a qué? Al servicio de Dios su Padre. ¿Para qué un sacerdote? Para el servicio de Dios. Y dice Apocalipsis 5, Dios, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Para qué un sacerdote? Para el servicio de Dios. Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. ¿Cuántos sacerdotes de Sadoc hay en este lugar que le puedan decir, Señor, heme aquí? De modo similar, el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 2:5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se están edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, escuche bien, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es un sacerdocio santo? Apartado. ¿Para quién? Para Dios. 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que no debemos aparecer vacíos, sin vida, en la casa de Dios. Usted no puede venir a buscar la presencia de Dios, porque un sacerdote no viene a buscar la presencia de Dios. Un sacerdote de Sadoc trae la presencia de Dios. Es portador de la presencia de Dios. Entonces usted no puede venir a buscar la presencia de Dios a la iglesia una vez a la semana, esperando un mensaje que sea un mensaje que Dios me hable, que el predicador pueda encenderme. No, yo vengo encendido, que es diferente. No puedo esperar que otro me encienda. Debemos ya venir preparados para ministrar al Señor con un corazón en alabanza. Para ello necesitamos estar a menudo a solas con Él, en nuestro hogar, en el trabajo, en la casa, donde usted vaya. Hemos sido apartados para ser ministros fieles, sacerdotes de Sadoc, que invocan su nombre regularmente y que confirman plenamente en su justicia y no confían en su justicia propia. Si no somos sacerdotes en el ministerio de Sadoc, si no nos presentamos todos los días ante la mesa de Dios y le ministramos, no podemos ser miembros de la iglesia de Jehová Sama. Usted, para pertenecer, debe ser todos los días estar con el Señor. No se trata del Dios del día domingo, no. El Dios es de todos los días. Podemos pasar todo el tiempo apoyando actividades de la iglesia, sí, y ocuparnos de las necesidades de los demás, sí, es bueno. Pero si no somos sacerdotes de Sadoc en todo, escuche, todos los demás aspectos de nuestra vida, todas las demás actividades, si usted no está con el Señor, no sirven de nada. Perdone que le diga eso. Usted puede, como dice, repartir todo el dinero que tengan los pobres, pero si usted no está tiempo con el Señor, no sirve de nada. ¿Cuánto tiempo le dedica al Señor? Para ser un miembro de la verdadera iglesia de Dios llamada Jehová Sama, se nos debe conocer a nosotros como cuerpo y personal por el nombre de Jehová Sama. Otros deben poder decir de nosotros, no usted, otros. No sé si alguien dice esto de usted o nadie lo está diciendo. Por desgracia no se puede decir esto de muchos cristianos hoy en día.
Si fuéramos sinceros, deberíamos admitir que no solemos sentir la dulce presencia del Señor entre nosotros, quizás muy a menudo. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? La mayoría de los cristianos pasan el tiempo dedicado a vacías actividades. Y muchos cristianos pasan más tiempo en el móvil que en la palabra de Dios y en oración. Por ello, estos mismos cristianos pasan poco tiempo o poco ministrando al Señor, orando en la recámara. No es posible simular la presencia de Dios. Usted no la puede simular. Una iglesia no puede tener más vida que la vida de Dios. Los creyentes muertos producen iglesias muertas. Todo pastor verdadero del Señor quiere que la gente salga de su iglesia diciendo: verdaderamente el Señor está aquí. Todo pastor quiere que la gente diga: el Señor está aquí. Pero este no debe ser solamente el anhelo del pastor. Ese debe ser el anhelo de todo sacerdote de Sadó. Y solo puede darse si hay un cuerpo de sacerdote de Sadó sentado en los bancos de la iglesia. Se puede dar que la gente que venga a la iglesia de visita diga: el Señor habita aquí. La presencia de Dios se siente. Personas que vienen a la casa de Dios después de haber estado con Jesús en sus hogares. Y solo esta clase de creyentes fieles pueden ofrecer al Señor un verdadero servicio, mediante manos santas que se elevan de corazón, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Finalmente, Ezequiel nos muestra un fruto especial de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Ezequiel dice que cuando la gloria de Dios está presente, su pueblo puede aprender a discernir lo que es santo y lo que es profano. Cuando el Señor se reveló su visión de templo nuevo, le dijo a Ezequiel, estamos acabando, perdón. Dice en el 23:44, deberán enseñarle a mi pueblo y a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Un sacerdote de Sadó distingue lo puro y lo impuro. Siempre que un cuerpo de siervo santo procure servir al Señor, Dios le dará ojos para distinguir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Reconocerá la diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, ¿qué significa el nombre Jehová Sama hoy en día para nosotros? ¿Sabe qué significa? Que otros puedan decir de nosotros, no nosotros, otros: veo a Cristo en esta persona, veo a Cristo en tu vida. Usted mira al lado de al hermano que está a su lado, ve a Cristo. No podemos fingir la presencia de Dios. Los demás simplemente sabrán si está o no presente cuando esté con nosotros. Quizás no sepan exactamente qué siente, pero su corazón le dirá: esta persona está llena del Señor. Esta persona está llena de la gloria de Dios. Porque Dios a estas personas dio al sacerdocio de Dios, Dios les dio 6 promesas en Apocalipsis. Y dice en el Apocalipsis 2:7, y con esto vamos a ir terminando: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad. Y sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El 3:5, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Póngase de pie. El Señor habita aquí. ¿Cuántos pueden decir: el Señor habita aquí? Ahora diga: el Señor habita aquí. ¿Habita aquí el Señor? ¿Está habitando aquí el Señor? Padre, en esta hora te damos gracias. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea ministrada a través de tu Espíritu en los corazones.